Gracias por venir a esta presentación de parte de la Asociación Cultural y Peña Sanferminera Pompaelo. Vamos a mantener un encuentro en torno al libro Biografía no autorizada del PNV, escrito por Fernando José Vaquero Oroquieta, que nos acompaña aquí. Y para ello nos va a ayudar nuestro amigo Carlos María de Urquijo Valdivieso, que se ha desplazado hasta Pamplona para estar con nosotros. Y bueno, pues gracias a todos por venir, que ya sabemos que habéis venido pues de otros lugares de Navarra, y acompañarnos en esta tarde lluviosa y tan apropiada para encontrarnos en torno a un libro. Bueno, entonces vamos a empezar presentando al prologuista del libro, que es Carlos María de Urquijo Valdivieso. Nació en Llodio, Álava, el 30 de diciembre de 1964. Es graduado social por la Escuela Universitaria de Graduados Sociales de Oviedo. Con 22 años de edad fue elegido concejal por el Ayuntamiento de Llodio en las elecciones municipales de 1987 por el Partido Popular Vasco, cargo que renovaría en 7 legislaturas municipales, siempre en la oposición con gobiernos locales del Partido Nacionalista Vasco o de la izquierda abertzale. A lo largo de esos años sufrió en primera persona diversas agresiones por parte de una izquierda abertzale siempre beligerante, intolerante y agresiva. En 1994 fue elegido parlamentario en el Parlamento Vasco. También fue senador en 1996 por un breve plazo. Entre 2004 y 2005 sirvió al Estado de Derecho como delegado del Gobierno y fue nombrado de nuevo para dicho cargo entre 2011 y 2016. En 2017 fue nombrado director general de Seguridad, Protección Civil y Formación de la Comunidad de Madrid. En la actualidad es director de proyectos de la Fundación Villa Cisneros, entre ellos el proyecto Dignidad, por el que se pretende esclarecer judicialmente el mayor número posible de los más de 300 asesinatos perpetrados por ETA, aún sin resolver. Y además es presidente de la asociación Esteban de Garibay, cuyo objetivo es fortalecer el vínculo entre los vascos y navarros con España, frente al auge del nacionalismo y para construir también una historia real de lo que fue ETA. Es autor de Diccionario breve para entender el terrorismo de ETA, CEU Ediciones 2022, y de la batalla política contra ETA, editado por Almuzara en marzo de este mismo año. Y es el autor del prólogo del libro que hoy presentamos. Carlos, gracias por venir. Gracias. No, a lo mejor es suficiente quizá con este de corbata, ¿no? No, porque eso es para la cámara. Tienes que hablar para la sala con el inalámbrico. Sí. Pues buenas tardes y muchas gracias por su asistencia. Muchas gracias por la cariñosa presentación y también muchas gracias, Fernando, por invitarme a este acto en el que creo que no pinto mucho, pero ya que me pediste que os acompañara, pues encantado de venir desde Vitoria, que es un viaje muy corto, y encantado de acompañarte y de acompañar a la Asociación Pompaelo, que por lo que he visto en la web hace un trabajo muy interesante en defensa de la españolidad de Navarra frente a quienes quieren cambiar la historia, la tradición y el futuro de esta comunidad foral, ¿no? Yo creo que mi intervención no debe superar mucho más espacio que el que ocupa el prólogo en el libro, que viene a ser un 1%. No voy a decir que voy a estar hablando 60 segundos, que sería lo que me correspondiera después de lo que me ha dicho que va a hablar Fernando, pero espero no superar los 5, porque yo creo que el protagonista de la presentación de hoy, lógicamente, tiene que ser el autor de un libro tan importante como el que hoy va a presentar, y que me imagino que muchos habréis leído, y si no, que pues, os gustaría escuchar las explicaciones de lo que va a contar en ese libro, ¿no? Pues como decía, no sé muy bien qué pinto aquí. El caso es que hace casi 6 meses, en el mes de abril, recibí
un correo de una persona que yo no conocía. Me sorprendió un poco, era un correo muy largo, muy elaborado, en el que me daba cuenta de otras publicaciones que Fernando ya había escrito. Me resultó un poco sorprendente, si me dejas contarlo, Fernando, sí. Que venía con una dirección de correo electrónico que no correspondía con su nombre. Entonces me desató un poco la alarma, sobre todo para personas que hemos estado en política y hemos tratado con periodistas. Siempre te vuelves un poco receloso cuando te piden la colaboración para algo que va a aparecer en público. Y en un primer momento pensé, a ver si no va a ser esta persona quien dice, pero bueno, al momento me puse, como hacemos todos ahora, a buscar en Google, y efectivamente vi que lo que me contaba era cierto. Además hablé con una amiga de Pamplona que conocéis en la asociación, que es Carmen Alba, y me puso el Nilostat, tanto al autor como a la obra, así que me pareció que era un hombre sensato, y aunque fuera un poco suicida y un poco kamikaze el hecho de encargarme a mí, que soy un desconocido, el prólogo de su obra, me parecía que en atención a su solicitud pues debía hacerlo, fundamentalmente porque coincidía en el objetivo de la obra, que es desenmascarar el verdadero rostro del PNV, ¿no? Que se ve como un partido con mucho prestigio en el País Vasco, quizá algo menos en Navarra, pero con mucho prestigio y como con una tradición de entendimiento, de gente de orden, de gente leal, de gente que cumple su palabra, sobre todo en Madrid, ¿no? Y me parecía muy importante pues ayudar, de algún modo, poner un granito de arena más a un trabajo que es a lo que yo me he dedicado durante esos 30 años como cargo público, ¿no? Que es a combatir una ideología que, como digo en el prólogo, considero perniciosa, porque cuando avanza el nacionalismo, a mi juicio, retrocede la libertad, ¿no? A mí me parece que eso es evidente, y no porque lo diga yo o lo diga algún hombre importante del ámbito de la derecha, con lo cual ya esa definición estaría descalificada. Esto lo dijo en el año, pocos meses antes de morir, en el Parlamento Europeo, un pope del socialismo europeo, como era François Mitterrand, ¿no? Que terminó su discurso, ya digo, meses antes de fallecer, diciendo aquella frase del nacionalismo es la guerra, ¿no? Yo creo que estamos viendo un poco en la actualidad la certeza de esa frase. Lo estamos viendo con lo que está ocurriendo en Ucrania, con la invasión por parte del ejército ruso y de Putin, explotando un nacionalismo imperialista desaforado que les ha llevado, como digo, a invadir un país soberano como Ucrania. Y de otro modo también lo vimos aquí durante 50 años del terrorismo nacionalista, ¿no? No hubo exactamente una guerra, pero sí hubo algo parecido, que a muchos nos colocó en la diana y que a otros, desgraciadamente, se los llevó a 857 por delante, ¿no? En la expresión más dramática, ahora quizá estamos viviendo la expresión más civilina, que es la del colonialismo cultural y la imposición lingüística, que es lo que favorece, a través de los medios de comunicación, a través del adoctrinamiento en la enseñanza, pues que el nacionalismo tenga una representación o una sobrerepresentación que, a mi juicio, no le corresponde, pero que es fruto precisamente de esos 40 años de adoctrinamiento a través, fundamentalmente, de los medios de comunicación y sobre todo del instrumento fundamental, que es el sistema educativo, ¿no? Todo esto se recoge de manera rigurosa y concienzuda en el libro que hoy presentamos y del que nos hablará Fernando, y que es un libro que saca, en mi opinión, a la luz las vergüenzas del nacionalismo, ¿no?
esas que pretenden ocultar y que empiezan con el nacimiento otra vez de un racista de tomo y lomo como es Sabino Arana, al que todavía hoy titula la sede del Partido Nacionalista Vasco, que tiene una avenida, Sabino Arana, en Bilbao, que tiene una escultura muy importante en una plaza muy importante de Bilbao, y que tiene también incluso hasta una fundación que reparte unos premios que la gente se honra mucho en recogerlos, cosa que resulta un poco incomprensible teniendo en cuenta, tú lo comentas también en tu libro, cuál es el origen y la trayectoria de este individuo, ¿no? Y yo creo que además también conviene que se desenmascare eso que decía al comienzo de mi intervención, que es un poco esa especie de presunción de palabra de vasco que tiene el PNV, ¿no? Ellos siempre presumen de que cumplen con su palabra cuando son precisamente todo lo contrario. A lo largo de sus, no sé si han celebrado ahora 120 a 125 años de la fundación del partido, si por algo se han caracterizado ha sido por su deslealtad. Desde la traición a la República con la rendición en Santoña, cuando se vieron superados por el Ejército Nacional en el País Vasco, hasta el pacto de Estella con ETA traicionando a los demócratas, o en el año 2018 traicionando al Partido Popular y a Mariano Rajoy, apoyando una moción de censura cuando una semana antes habían aprobado los presupuestos generales del Estado, ¿no? Una cosa sorprendente, ¿no? Por lo tanto, y a pesar de esto, siguen teniendo un prestigio y una fama fuera de lo normal en Madrid. Parece que siempre hay tortas para entenderse con el PNV en vez de procurar dejar fuera del entendimiento para la gobernación de la nación a los partidos que quieren acabar con ella, ¿no? Yo creo que habría que buscar el entendimiento entre el Partido Popular, Vox en todo caso, y otro partido socialista, no el partido sanchista que tenemos ahora, y eso dejaría al margen de la gobernación de España a los partidos de los que ahora depende Pedro Sánchez para gobernar y que está poniendo en almoneda la nación. Menos mal que solo queda un año para las elecciones y espero que esto se pueda corregir. Por eso, repito, y con esto termino, me parecía muy interesante aportar este breve prólogo al libro de Fernando, aunque ya digo que no va a contribuir a vender un solo ejemplar más, en todo caso, a lo contrario, porque si algo se me puede conocer en el País Vasco o en Navarra es precisamente por mi combate a esa ideología que, como decía, considero perniciosa, que es el nacionalismo. Pero ya decía, como me pareció que era un libro muy oportuno, muy bien construido y muy bien fundamentado, me parecía que era obligado el decirle ese sí a Fernando y estar hoy aquí también acompañándole en esta presentación. Nada más, muchas gracias. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Carlos. Pues ahora pasamos a presentar al autor, a Fernando José Vaquero Oroquieta, nacido en Pamplona en 1961, es licenciado en Derecho y criminólogo y trabaja como funcionario de la Administración Central del Estado en Navarra. Si por algo es conocido Fernando en Pamplona es por su faceta de activista cultural, como fundador o como socio en diferentes iniciativas ya pasadas, como pueden ser la Fundación Leire o Foro El Salvador. Quizás la iniciativa más personal y reciente se llama Diálogos en Pamplona, que ya lleva 6 años de andadura o 7, donde se han tratado temas de actualidad global, pero también de política local a lo largo de estos años. También es secretario de una pequeña asociación llamada Ruta Norte, desde la que organiza el premio de ensayo corto titulado Pascual Tamburri, Compromiso, Educación e Historia al servicio de la civilización europea, que ya va también por su 3ª o 4ª edición. ¿Por la 4ª? Sí, cuarta consumada, sí. Es esta faceta de activista la que le llevó a acercarse a la Asociación Cultural Pompaelo para intentar tratar el tema de crear una editorial para tener un sello en Navarra que abriera espacio
a temas y autores que no se estaban editando en nuestra comunidad. Una aventura que estamos empezando y que tiene visos de continuar por buen camino en el futuro y al que pertenece esta iniciativa, este libro. Además de esta faceta de activista cultural, Fernando es escritor en diversos medios como en La Tribuna del País Vasco y de libros, aparte del de hoy, como los titulados La Ruta del Odio, 100 respuestas claves sobre el terrorismo, de Navarra a Nafarroa, La Otra Conquista, La Constelación Masónica, y también ha sido coautor de La Tregua de ETA, Mentiras, Tópicos, Esperanzas y Propuestas. En suma, lo que define a Fernando es la faceta de activista y el dar la batalla cultural a su alrededor. Muchas gracias, Fernando. Por favor, puedes levantar la voz, porque yo tengo la palabra pero no la tengo bien. Entonces, los micrófonos Gracias. ¿Qué tal? ¿Se oye? ¿Sí? Muchas gracias a Carlos, a Esther, a todos vosotros por acompañarnos en esta jornada por fin de otoño y de lluvia. Muchas gracias, Esther, por tan amables palabras, y a Carlos, pues todavía creo que está pendiente una pequeña explicación. ¿Por qué elegí a Carlos de prologuista? Bueno, pues por un motivo para mí muy importante. Consultándolo con algunos amigos de Pamplona y también de Bilbao, ¿qué persona pudiera encarnar algunas de las virtudes que me gustaría que avalara un trabajo de investigación como el que estamos presentando hoy? Pues por la trayectoria vital, profesional y de servicio al Estado de Derecho, pues Carlos encarna, desde mi punto de vista, una de las virtudes cívicas que destacara San Juan Pablo II de una manera magnífica, a pesar de todas las dificultades que he encontrado, que es la virtud del patriotismo. Y nada, agradeceros a todos. Veo muchas caras conocidas, amigos de toda la vida, del barrio, de la universidad, de la iglesia, correligionarios, compañeros del sufrido quehacer penitenciario. Muchísimas gracias a todos. Y al toro. Bien, el Partido Nacionalista Vasco se presenta ante la mirada de cualquier observador que profundice en su historia como una institución insólita. Oscuros orígenes, larga trayectoria, sorprendentes giros estratégicos, una indudable capacidad de adaptación, una marcada característica cultura organizativa. Hoy existe además, como muy bien ha señalado Carlos, una percepción muy generalizada, tanto en el País Vasco como fuera del País Vasco, en Navarra y en el resto de España, una percepción muy generalizada de que el Partido Nacionalista Vasco es un partido legalista y moderado, un magnífico gestor público ajeno a las corruptelas que aquejan al sistema partitocrático español. El PNV, sin duda, es una criatura que se desenvuelve muy bien entre el mito y la realidad, la propaganda y la historia. En la constitución del primer Batzoki, el Euskeldun Batzokiza, primer centro nacionalista de Bilbao, en julio de 1894, su artículo 27 de los estatutos establecía: queda absolutamente prohibida la entrada en el local de la sociedad a extranjeros que profesen otra religión o que procedan de nación enemiga de Vizcaya. De tal modo, cierto nacionalismo y catolicismo marcaron a fuego su nacimiento. 129 años después, ¿qué queda de aquel primigenio PNV? En nuestro intento de desentrañar su naturaleza, vamos a acercarnos a su autopercepción a partir de lo que dicen sus estatutos nacionales de 10 de diciembre de 2020. Artículo 1. EAJ-PNV, fundado por Sabino de Arana-Igoiri, recibe su nombre del lema Jaungoikoa eta lege zarra, expresión que conjuga una concepción trascendente de la existencia con la afirmación de la nación vasca, cuyo ser político ha de expresarse a partir de la plena recuperación de su soberanía nacional. Artículo 2. EAJ-PNV se define a sí mismo como partido vasco, democrático, participativo, plural, aconfesional y humanista, abierto al progreso y a todos los movimientos de avance de la civilización que redunden en beneficio del ser humano. Con semejante definición, realmente alguien tiene que ser muy malvado para oponerse ante propósitos tan benévolos.
Artículo 3. EAJ-PNV reconoce a Euskadi como patria, como nación y como territorio a ambos lados del Pirineo, en el que habita el pueblo vasco, la ikurriña como bandera y el eusko abendarén eserquía como himno nacional. Artículo 4. EAJ-PNV considera el euskera como lengua nacional vasca y demanda que su normalización sea responsabilidad nacional, asentada en el compromiso de proteger e impulsar los derechos lingüísticos de la ciudadanía vasca, a la que han de servir las personas con responsabilidades públicas e internas. EAJ-PNV hace suyos los principios inspiradores de la normalización lingüística eficaz, la acción positiva en favor del euskera, lengua propia de los vascos y vascas, minoritaria y minorizada, y la progresividad necesaria para una actuación eficaz. Podría seguir leyendo algunos artículos que son centrales en la autopercepción del PNV, pero no es cuestión de que este encuentro se convierta en una tediosa reunión de vecinos aprobando unos nuevos estatutos. En cualquier caso, sobre todo la primera parte de sus estatutos reitera el aspecto, la dimensión de construcción nacional y el nacionalismo como Santa Santorum de todas las actuaciones, de todo el imaginario y todas las perspectivas del nacionalismo vasco. Sí que voy a leer un par de artículos relativos al idioma que ya hablaba en el artículo 4, pero en el que insisten porque en la Constitución Nacional Vasca pues es fundamental, como todos aquí sabemos. Título preliminar. El idioma de Eusko Alderdi Jeltzalea, Partido Nacionalista Vasco, es el euskera. Podrán ser utilizados además otros idiomas para atender a las necesidades sociales, las del lugar y las de un mejor gobierno. Demos un salto al artículo 13, obligaciones de los afiliados. Pues en el número 10 figura usar el euskera dentro y fuera y esforzarse en su aprendizaje y dominio oral y escrito. Esta larga lectura no es ociosa, porque aquí se resume y se actualiza el espíritu, mitos movilizadores, cultura organizativa, tácticas y perspectiva estratégica del PNV, sus objetivos finales e intermedios en suma. Pero, ¿no han echado ustedes algo en falta en tan larga lectura? Bueno, pues en mi caso he buscado en las 64 páginas que ocupan los estatutos y los anexos del PNV y efectivamente nunca se menciona la palabra España. Sí se habla en 3 ocasiones de Estado español junto a Estado francés al regular cuestiones regulados con cargos electos. Y es que, tal como afirma José Luis de la Granja Sainz, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad del País Vasco y seguramente el principal académico experto en el Partido Nacionalista Vasco, si en algo se diferencia el PNV a otros nacionalismos contemporáneos, por ejemplo el catalán, es la inexistencia de un proyecto para España. Recordemos que el catalanismo nació con un proyecto para España, tenían un proyecto para el conjunto de la nación. Inicialmente fue regionalista. El Partido Nacionalista Vasco, desde su principio, nace con una voluntad claramente rupturista e independentista. Considero que son muy conocidas por todos ustedes esas numerosas frases terribles, esas expresiones brutales que Sabino Arana dedicara a castellanos, andaluces y demás españoles, maquetos todos, que conforme a su juicio asolaban a su amada Vizcaya. Bajitos, ennegrecidos, carentes de inteligencia, más parecidos a los chinos de coleta, proclives al socialismo y a la masonería, incapaces de andar erguidos, promiscuos que únicamente bailan el agarrao, vagos, torpes y religiosos. Sin embargo, al final de su vida, Sabino Arana propuso otra empresa política en aparente ruptura con todo ello, que denominó Liga de Vascos Españolistas. Para algunos, tal tránsito fue sincero. La estancia en la cárcel la habría transformado, volviéndole más realista y posibilista. Otros consideraron, por contra, que su debilitamiento físico le arrastró al equivalente moral y doctrinal. Veamos los hechos objetivos. Entre los papeles de Sabino Arana que su viuda vendió al PNV figura una doble hoja con algo de texto inacabado que no fue publicado hasta 1979, en que lo dio a conocer el historiador Javier Corcuera. Dice así: he creído llegado el momento oportuno de simular una retirada en toda regla para engrosar nuestras filas, combatir a mansalva y trabajar secretamente nuestra orientación al norte. Instantáneamente se me ha presentado esta idea como seguramente salvadora caso de llevarse a la práctica. Nuestro triunfo se me ofrece seguro y próximo, la independencia de Euskadi bajo la protección de Inglaterra.
esa orientación al norte. Será un hecho en día no lejano. Este movimiento parece defensa, no, es de ataque. El enemigo no podrá concebirlo, así que el plan comienza a realizarse. Quedará engañado. Pocos hombres de Estado podrían comprenderlo conociendo al Partido Nacionalista. Es fenómeno que no se ha registrado en la historia de los partidos. Por si hubiera duda, José Antonio Arrandiaga, que era uno de sus discípulos más próximos, en una carta a su amigo, nuestro paisano Engracio de Aranzadi, fechado apenas unas pocas semanas después, en un texto de casi 2 folios, desarrollaba este mismo programa y lo explicaba. No lo voy a reproducir porque su literalidad sería un poquito pesada, ¿no? Pero su idea en definitiva es que el PNV debería desarrollar una táctica regionalista, y su buen ejemplo daría lugar a la eclosión de 20-30 regionalismos en el resto de España, y de esa manera pelearan entre ellos para que España se deshiciera y así el Partido Nacionalista Vasco consiguiera la independencia de una manera rápida. En definitiva, Sabino Arana y sus discípulos de todas las generaciones posteriores, bien que lo han entendido, ya elaboró en vida y diseñó la política gradualista y tacticista que seguirá, según las circunstancias del momento, el Partido Nacionalista Vasco. Aquel falso tránsito al españolismo no fue, por tanto, un signo de debilidad psicológica o política, o de tardía y contradictoria conversión, entre comillas, política. Fue un ejercicio de realismo, una cesión táctica con miras siempre a una concepción estratégica marcada por el odio a España y a los españoles. Tan característica capacidad de adaptación a las circunstancias, para unos un ejercicio de genialidad política, para otros de un oportunismo desencarnado. Esta característica adaptación a las circunstancias, manteniendo su lealtad únicamente con su propio proyecto, le acompañará siempre. Vamos a verlo especialmente en un periodo particularmente intenso, acelerado y dramático de nuestra historia, la Segunda República y la consiguiente Guerra Civil. En las elecciones constituyentes del 31, PNV, Comunión Tradicionalista y algunos católicos independientes formaron la coalición católico-fuerista en defensa de la Iglesia y la promoción de un estatuto, a la vez que la ya existente Sociedad de Estudios Vascos elaboraba un proyecto denominado Estatuto de Estella o Estatuto Vasco-Navarro. El PNV, en esas primeras semanas de una república todavía por configurar, el PNV defendía como mal menor una concepción federalista, mientras que las izquierdas temían que un estatuto vasco, por ejemplo, facilitara un Gibraltar vaticanista. Finalmente, la Constitución de 9 de diciembre de 1931 estableció una vía autonomista. Es por ello que se elaboró un nuevo proyecto estatutario reuniéndose los municipios vascos y navarros en Pamplona el 19 de junio de 1932. Pero este estatuto fue aprobado solo en las provincias vascongadas y no en Navarra, por lo que fracasó y se tuvo que aplazar su aprobación. A partir de este nuevo fracaso, el PNV optará por una vía que podría calificarse como de centro. Así, en las elecciones de 1933, el PNV consiguió en solitario 11 escaños de un total de 473 del Parlamento español. En las de 1936 se presentará igualmente en solitario al margen tanto del Frente Popular como del Frente Contrarrevolucionario de la derecha, obteniendo 9 escaños a los que se sumaría el socialcristiano, finalmente miembro del Partido Nacionalista Vasco, José María Lasarte. Pero esta pretendida equidistancia entre derechas e izquierdas empezó a bascular rápidamente, de modo que el PNV participaría en la Comisión de Actas de 17 de marzo del 36 con 2 representantes que contribuirían a otorgar una mayoría absoluta al Frente Popular, pese a múltiples y graves irregularidades, tal y como describen Manuel Álvarez Tardío y Roberto Villa García en su decisivo libro 1936, Fraude y violencia en las elecciones del Frente Popular.
Por aquellos días también votaría a favor de la revocación de Alcalá Zamora, don Niceto, como presidente de la República, e inmediatamente en favor de don Manuel Azaña. Es muy difícil, muy complejo, resumir en justicia las expectativas, tensiones y violencias políticas y morales de aquellos meses que antecedieron al drama colectivo de la Guerra Civil. Lo cierto es que el PNV también mantuvo conversaciones con cualificados representantes de la derecha, especialmente con los tradicionalistas guipuzcoanos. En el PNV, de hecho, estaban al tanto de todo lo que sucedía, si bien no se mostraron del todo conscientes de los riesgos de la situación. De hecho, sus máximos dirigentes del Euskadi Buru Batzar tenían previsto reunirse en Pamplona el 18 de julio, lo que no tuvo lugar al iniciarse en esa fecha la sublevación cívico-militar. El PNV hizo pública su postura final en el diario Euskadi el día 19 de julio, tras idas y venidas, borradores de resolución y fuertes discrepancias entre guipuzcoanos y vizcaínos. Por otra parte, los líderes del PNV de Álava y Navarra, inmovilizados en territorio controlado por los sublevados, optaron por emitir sendos comunicados de adhesión al bando sublevado, si bien con términos diversos y un alcance en cierto modo ambiguo. Unos pocos de ellos terminarían detenidos o exiliados. Otros, en mayor número, incluidos buena parte de sus máximos dirigentes, se alistarían en milicias del bando sublevado, especialmente en el Requete. Por lo que respecta a los territorios controlados por el gobierno del Frente Popular, es decir, las provincias de Vizcaya y Guipúzcoa, tras unas iniciales semanas de caos y cientos de asesinatos perpetrados por las izquierdas, mayormente en Guipúzcoa, a partir de la Junta de Defensa Nacionalista de Azpeitia se fundó en septiembre el Eusko Gudorastea, el ejército gudarí. Su embrión ya se estaba organizando desde agosto con militantes del PNV, su escisión Acción Nacionalista Vasca, afiliados del Sindicato de Trabajadores Vascos y Hagi Hagi, la organización de montañeros que englobaba a los militantes más radicales, denominados generalmente de tendencia sabiniana o aberriana. El ejército gudarí fue dirigido por el capitán de intendencia Cándido Saseta, que moriría en los primeros meses de la Guerra Civil, y bajo el control de los diputados geltzales Manuel de Irujo, Navarro, José María Lasarte y Telesforo Monzón, a quien mencionaremos al menos en un par de ocasiones más. Un estatuto vasco será aprobado finalmente en plena guerra civil por las Cortes, en las que únicamente participaron de un total de 473 50 diputados, lo que tuvo lugar el 1 de octubre de 1936. 6 días después se instala el gobierno autónomo con José Antonio Aguirre como primer lehendakari. Aquel primer gobierno vasco y su ejército gudarí mantendrían enormes discrepancias con el mando del ejército popular, el general Llano de la Encomienda, quien seguía los criterios del gobierno de Valencia. 23 años después, tanto ese gobierno vasco como el ejército gudarí serían rescatados como hitos legitimadoras de su propuesta de acción por una organización desconocida, denominada en sus inicios EKIN, nacida al calor del PNV del interior y que sería finalmente bautizada como Euskadi Askatasuna, ETA. Sigue siendo un misterio comprender cómo una organización profundamente católica, el PNV de entonces, fue capaz de alinearse con partidos que se habían propuesto la desaparición total de la Iglesia Católica en España. En cualquier caso, aquel dilema les pesó, y mucho, más cuando muchos tenían padres, hermanos o hijos en la comunión tradicionalista y otras organizaciones derechistas. Y más cuando muchos de ellos fueron asesinados en Guipúzcoa, en los bancos prisión o en las prisiones bilbaínas a principios del año 37, siendo responsable de orden público el consejero nacionalista Telesforo Monzón. A su relativa equidistancia, que hemos mencionado como una supuesta vía de centro ante derechas e izquierdas, se le sumó aquel conflicto de incuestionable raíz religiosa, pero sobre todo un notable distanciamiento ante todo lo que sucedía en el fondo de la cuestión, por entender que la guerra era en realidad un conflicto ajeno, era una cuestión entre españoles y ellos no se sentían tales, un conflicto del que intentar desconectarse.
una pretensión del todo irreal conforme a los imperativos geopolíticos de la época. En todo caso, durante todos estos meses mantendrán contactos y conversaciones sorprendentes. Las claves de todo ello nos las proporciona el ensayista vasco Carlos Olazábal Estecha, quien publicó 3 volúmenes en 2009, hoy disponibles en la web de la Fundación Popular de Estudios Vascos, en los que se recoge una enorme documentación que avala la teoría de que la rendición y pacto de Santoña, que mencionó Carlos al principio, que supuso el fin de la autonomía nacionalista, no fue una decisión de última hora, sino el resultado de una larga sucesión de conversaciones con figuras de la sublevación, incluso antes del inicio de la misma guerra civil. Nos referimos a los 3 volúmenes de Pactos y Traiciones, los archivos de la guerra civil en Euskadi. Muy resumidamente, de julio a septiembre del 36 se mantuvieron diversos contactos entre destacados dirigentes jeltzales y sublevados que fracasarían con la concesión del Estatuto Vasco. Casi inmediatamente a su aprobación, el ejército gudari se estrella en su ofensiva de Villarreal en Legutiano, Álava. Los contactos se reanudaron casi inmediatamente por medio de algunos jesuitas, el Vaticano y Monseñor Gomá, concretándose en una propuesta papal de rendición pacífica de Bilbao. De mayo a 1937, los encuentros y propuestas se suceden entre representantes de Franco y José Antonio Aguirre. De manera paralela, el gobierno Mussolini inicia contactos por medio del padre Alberto Naindía, con el visto bueno de Franco y el mismo Vaticano, que culminarán unos meses después en el Pacto de Santoña. Bilbao y la margen izquierda del Nervión se rendirán el 18 de junio de 1937 junto a varios batallones de gudaris, salvándose el tejido industrial y la propia ciudad merced al Pacto de Bilbao, un pacto siempre negado por los nacionalistas, pero que los materiales reunidos por Onaindía y hace unos pocos años rescatados por Olazábal acreditan por completo. Pero es que existen además otras fuentes validadoras de tan chocantes contactos. Es el caso de la documentación italiana requisada con la derrota militar del fascismo y que recoge diversas conversaciones entre emisaros del PNV y los militares y líderes italianos. A partir de Santoña se aceleran los acontecimientos y se produce la debacle del momentánea y durante unas décadas del nacionalismo vasco. Tiene lugar la rendición de Santoña. Franco no acepta la rendición porque se había pactado a sus espaldas. El ejército gudari es desarticulado y aprisionado mayormente en el penal del Dueso. La autonomía vasca desaparece inmediatamente. Marchan al exilio varios miles de nacionalistas y pervive únicamente una mínima estructura ilegal del Partido Nacionalista Vasco en Vascongadas y Navarra. El inicio de la Segunda Guerra Mundial también fue dramático para el PNV. De entrada, los alemanes ocuparon la oficina del gobierno vasco en París en junio del 40. De la documentación requisada se derivó la desarticulación de una red de agentes nacionalistas especializada en el cruce ilegal de personas y documentación de la frontera vasco-española. El resultado fue el fusilamiento de su máximo responsable, Luis Álava, el 6 de mayo de 1943, por lo que dicha red se conocería con aquel apellido, elevándose a categoría de mito una supuesta resistencia nacionalista que habría sido masiva y heroica, tanto en España frente al franquismo como en Francia, contra los nazis. Lo mínimo que podemos afirmar es que la represión sufrida por los nacionalistas fue muy inferior a la de republicanos de izquierdas, socialistas, comunistas, anarquistas y nacionalistas catalanes. De hecho, en 1943, los únicos nacionalistas que permanecían en prisiones españolas, eran los miembros de la citada Red Álava, quienes fueron excarcelados a lo largo de 1945. Es más,
En Francia, los contactos de figuras de segundo nivel del Partido Nacionalista con representantes de la Wehrmacht y las SS no fueron irrelevantes y siguen generando enorme curiosidad y controversias todavía hoy. De hecho, un documental de 2012, una esvástica sobre el Bidasoa, fue retransmitido nuevamente en la última semana del mes de octubre en la segunda cadena de televisión española. Se trata de un film dirigido por Alfonso de Andrés y Javier Barajas, que parte de un pequeño documental alemán, Il Land der Basken, en la tierra de los vascos, de 1944. De esta manera, el gran público pues empieza a tener un cierto conocimiento de que existió una sorprendente interacción entre nacionalistas vascos y nazis, así como con otros vasco-franceses nacionalistas. Desde el PNV se ha intentado justificar tales comportamientos, incluso en contenidos recogidos en dicho film, como iniciativas personales o desde la excusa de que un pueblo debe hacer lo que sea para sobrevivir. Lo cierto es que serían medios afines a la izquierda abertzale los que desvelaron ya en 1977 tan inquietantes como desconocidos contactos. Así, el sello Chertoa, en un evidente intento de marcar distancias con el PNV y de deconstruir su ideología, entre comillas, burguesa, publicó el libro El nacionalismo vasco en el exilio, de Emilio López Adán, en el que hablaba abiertamente de todo ello. Un libro que Txalaparta sigue distribuyendo, pues por algo será. Y ha sido este mismo año de 2022 cuando un larguísimo artículo del periodista Joan Esculies en La Vanguardia revelaba que un informe de 8 de julio del 45, elaborado por MA217, alias Cano, agente del Servicio de Contraespionaje francés en Madrid, reflejaba que el PNV había mantenido sucesivos contactos con los nazis. Dicho documento fue fotografiado por el escritor Xavier Juncosa en el archivo del Service Historique de la Défense de Vicence, formando parte de 1.400 páginas de varios libros titulados El contraespionaje francés en Barcelona, 1943-45, El contraespionaje francés en Barcelona y Marruecos, 1943 y 1945. Los contactos, podríamos alargarnos bastante en el tema, tuvieron lugar en varias fases, especialmente a finales del 40 al 41, del 42 a principios del 43 y casi al mismo término del año 44, cuando los aliados pues ya estaban a las puertas del País Vasco francés y de París. Me remito al libro. Sí que quiero destacar, no obstante, el papel que jugó un alto oficial de la Oficina de Seguridad del Reich, Werner West. Werner West era un alto responsable de las Waffen-SS, de su oficina política y de la oficina de seguridad del Reich. Desempeñó parte de su labor militar y política en la Polonia ocupada, se desplazó al País Vasco y vasco-francés, y en el año 41 encarga a un documentalista alemán que realizara un documental sobre el pueblo vasco. Formaba parte, digamos, de un proyecto de articulación de Europa desde una perspectiva racialista. Digamos que en el nacionalsocialismo entonces pujante consistían dos corrientes, una corriente, digamos, más conservadora u ortodoxa, que entendía que la nueva Europa debía estar liderada inequívocamente por la Alemania germánica y en la que el resto de estados desempeñarían un papel totalmente secundario, cuando no irrelevante. Por otra parte, existía una corriente racialista que encarnaba, entre otros, este importante teórico y dirigente de las Waffen-SS, que entendía que Europa debía articularse a partir de las realidades raciales existentes, por entender que la llamada de la sangre debía prevalecer sobre los estados burgueses. No en vano, los estados existentes en el momento eran expresión de una ideología liberal, democrática, ilustrada, burguesa y decadente. Ese es el contexto en el que Werner West encarga ese documental, a la vez
que algunos destacados miembros del nacionalismo vasco-francés y miembros de segunda fila del PNV mantienen contactos de diversa consideración del PNV con las autoridades de la Wehrmacht y de las SS. ¿Cuál era el objetivo del PNV? Pues aprovechar cualquier oportunidad para constituir un Estado vasco autónomo en una Europa futura, bien bajo control alemán o bien bajo control de los aliados, porque no olvidemos que mientras miembros del PNV iniciaban esos contactos con la Wehrmacht y las SS, su lehendakari, José Antonio de Aguirre, recorría el sur de Francia en tren, recorría Bélgica, visitaba Berlín, donde anotó en su diario a primeros de 1941 algunos comentarios muy elogiosos de las realizaciones sociales del nacionalsocialismo y de algunas de sus políticas. Meses después, ya en suelo americano, tras volver a recorrer Francia, embarcar en Marsella y atravesar el Atlántico, se puso al servicio de los norteamericanos, de modo que lo que quedaba en el exterior, especialmente en la América hispana, del Servicio Vasco de Inteligencia, trabajaría para el FBI y el Office of Strategic Service, recién creado por Franklin Delano Roosevelt. Por otra parte, desde 1942, el Servicio Vasco de Inteligencia, por medio de su consejero Jesús María de Lizaola, colaboró con el SOE. Me refiero al Special Operation Executive, no al SOE con P delante, Servicio Secreto del Ejército Británico. Sin embargo, esos contactos colapsarán al exigir los norteamericanos exclusividad. En definitiva, una larga serie de problemáticas conversaciones, pactos y colaboraciones a varias bandas cuidadosamente expurgadas, ocultadas o justificadas por los responsables políticos del PNV y sus propagandistas. La Guerra Fría, subsiguiente a la Segunda Guerra Mundial, también tuvo su particular reflejo en la familia nacionalista vasco. El enfrentamiento entre bloques, el impacto del marxismo-leninismo y la extensión de los denominados movimientos de liberación nacional tuvieron sus efectos en la misma Europa y le sumarían con particular incidencia en nuestras tierras los vientos de apertura del Vaticano II con la teología de la liberación, el fenómeno de los curas obreros y la incorporación de sacerdotes y religiosos a diversas organizaciones guerrilleras de América como peculiar opción preferencial por los pobres. En este contexto histórico surge ETA. ETA, ya lo hemos mencionado, nace en el entorno del PNV. Son hijos, hermanos, sobrinos y militantes del PNV quienes, críticos con el acomodamiento de los más veteranos, deciden ponerlo nuevamente en marcha. Al principio se mueven en su medio natural, el sindicato estudiantil EIA, EGI, que son las juventudes del PNV, determinadas parroquias, organizaciones de montañeros, etc. Terminarán volando solos. Pero a lo largo de los años, varias generaciones de militantes de EGI, Partido Nacionalista Vasco, las juventudes, saltarán a ETA en algunos de los momentos más críticos para el grupo terrorista. Fue el caso de la facción EGI Batasuna, dirigida por Iñaki Mújica Arregui, alias Ezquerra. El PNV le había encargado la organización de grupos de acción que elevaran su decaído prestigio ante el activismo de ETA. Él mismo, Ezquerra, junto a medio millar de militantes de EGI, se integrarían en ETA Quinta Asamblea en la primavera de 1972. Es en este contexto en el que tenemos que situar la muerte de dos militantes nacionalistas en el año 1969 en el Valle de la Ulzama. Estaban montando una bomba que seguramente pretendían hacer explotar en algún monumento en la ciudad de Pamplona. Pues bien, estos dos muertos durante muchos años fueron computados como miembros de la banda ETA. Pues no, eran miembros de los grupos de acción del Partido Nacionalista Vasco que en Pamplona estaban organizados en la filial de la Sociedad de Amigos del País, que se reunían en la Sociedad Eusko Basterra en la Plaza de San José de Pamplona y que tenían cobertura legal. Bien,
Aparte de estos saltos de militantes, destacados miembros del PNV apoyaron a ETA en Venezuela o en Francia durante muchos años, estableciendo estructuras de acogida a los terroristas exiliados. Fue el caso del ya mencionado Telesforo Monzón, que terminará su larga singladura en Herri Batasuna. Una complicidad que perdura hoy, no en vano. ¿Saben ustedes de algún ex militante de ETA ya en libertad, y ya son varios miles en total, que se encuentre en paro? O sin ir más lejos, refresquemos una noticia del pasado 30 de agosto. El lehendakari Íñigo Urkullu afirmó que el reconocimiento como víctimas de vulneraciones de derechos humanos de 2 miembros de ETA muertos en 1972 se trataba de una decisión de la Comisión de Valoración, el organismo que analiza las peticiones de reconocimiento y que debía respetarse. Dijo Urkullu: esta no es una cuestión del gobierno vasco, sino de esta comisión que analiza los casos, y no puedo más que respetar esta decisión. Pues pongámosles contexto a estas declaraciones. La Comisión de Valoración, que estudia los casos presentados en virtud de la llamada Ley Vasca de Abusos Policiales entre 1978 y 1999, reconoció como víctimas de vulneraciones de derechos humanos a José Benito Mújica y Miquel Martínez de Murguía, 2 integrantes de ETA muertos en una operación de la Guardia Civil en Lekeitio en 1972. La versión oficial de su muerte hacía referencia a un enfrentamiento con agentes del cuerpo, pero la Comisión de Valoración consideró que fueron, entre comillas, muertes compatibles con una ejecución arbitraria o extrajudicial y compatibles a su vez con las vulneraciones de derechos humanos recogidos en el artículo 2 de la citada ley. ¿Equidistancia o aval expreso al blanqueamiento exigido por la narrativa etarra? Juzguen ustedes. ETA es inimaginable sin el PNV. Se conocen y se respetan, se observan y compiten entre ellos. Así se comprende que José Luis Álvarez, en Parancha, Chilardegui, cofundador de ETA, en una carta dirigida a Manuel de Irujo en 1971, afirmara que, literalmente, el PNV ha hecho más que nadie por la liberación del pueblo vasco. Me objetarán ustedes con toda la razón que casi todo lo que les vengo narrando pues ya es pasado. Pues bien, el pasado 25 de septiembre, con motivo de la celebración del Alder de Eguna, en las campas de Foronda, Andoni Ortúzar afirmó, entre otras cosas muy jugosas: ni Sánchez ni Feijóo, EAJ-PNV, solo tiene un lado, que está por encima del río Ebro y se llama Euskadi. Recordemos también la reciente petición por parte del PNV de un poder judicial propio, o el reconocimiento por parte del Gobierno central de la participación en competiciones internacionales de las federaciones vascas de surf y pelota. ¿Acaso se trata de unas reclamaciones retóricas, erráticas o son calculadas? Bueno, pues para comprender el papel del PNV en las últimas décadas y el que pueda jugar en el futuro, pues hay que situarlo en su mirada hacia la Constitución española. No en vano es la regla de oro que, guste o no, con sus limitaciones y aciertos, con sus bombas de relojería y sus ambigüedades, regula la convivencia en España. Un buen resumen de la postura del PNV es la que sigue, por sintética y por actual. Aitor Esteban, entonces portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, afirmó el 6 de diciembre de 2013, con motivo del 25 aniversario de la Constitución española, que hoy el PNV tiene la misma posición que en 1978. No podemos darle nuestro reconocimiento. El PNV nunca aprobó la Constitución española. El PNV se abstuvo, como hizo la mayoría de este país, Euskadi, el día que se votó la Constitución. El PNV no podía dar su ok a una Constitución que no reconocía al pueblo vasco como nación. Para que fuera admisible, debía reunir varias condiciones: que se reconozca la existencia de la nación vasca, que se reconozca su bilateralidad en las relaciones con el Estado, que se reconozca la presencia vasca en la Unión Europea de manera específica y una reordenación competencial acorde a los nuevos tiempos. También afirmó, en coherencia con todo ello, que el Estatuto de Gernika, y más tras los supuestos incumplimientos del Estado, no resulta ya adecuado para el autogobierno del gobierno vasco. Y lo mismo podemos decir de la Constitución. Unas palabras que año tras año, con matices,
o con ciertas dosis de ira, vienen reiterando tanto buruquides como cargos electos del PNV. Sin embargo, existe una cierta tendencia, especialmente del Ebro para abajo, a considerar que estos posicionamientos, tan constantes como coherentes, serían meras declaraciones retóricas que se anegan con más dinero y nuevas transferencias. Por mi parte, entiendo que esas explicaciones relativistas y tranquilizadoras supone no tomarles en serio y, lo que puede ser más grave, engañarse a uno mismo e intentarlo con los demás. Desde una perspectiva crítica, el politólogo y catedrático en ciencia política de la Universidad del País Vasco, Francisco José Llera Ramo, afirmaba en 2017 que el PNV vuelve a equivocarse en su unidad de discurso y de objetivos con ETA y sus herederos. Cuando pidió la abstención en el referéndum de 1978, lo hizo después de haber rechazado la discusión e inclusión del derecho de autodeterminación defendido por Euskadi Ezkerra, por no haber sido tratado en plano de igualdad con los nacionalistas catalanes en la ponencia constitucional y para diferenciarse sin enfrentarse a ETA de las posiciones del conglomerado de los actores emergentes de la izquierda abertzale, a pesar de haber logrado incluir la disposición adicional primera que reconoce los derechos históricos. Pero lo hizo también pensando en reforzar la posición de chantaje del nacionalismo en la inmediata discusión y negociación estatutaria. Tenía aquí un par de folios con diversos pronunciamientos del PNV del año 17 hasta nuestros días, en los que quedaría clara la posición que mantengo. En fin, a pesar de semejante trayectoria inequívoca, durante décadas el PNV ha jugado un papel decisivo como interlocutor cualificado con el gobierno central para temas vascos, o como aliado imprescindible para la gobernabilidad del Estado. En todo momento, en cualquier contexto y ante cualquier gobierno, ya fuere de UCD, Partido Socialista o Partido Popular, han sido numerosísimas sus declaraciones, maniobras, planes, ponencias de autogobierno, propuestas, desaires y amagos, tantísimas y tan reiteradas hasta el punto de aburrir, agotar o confundir a buena parte de la sociedad española. Pero en realidad no ha cambiado y sigue esperando su oportunidad. Tampoco el fracaso del Plan Ibarretxe le hizo cambiar de objetivos finales. Modularon su discurso y sacaron conclusiones. Así, hoy día, la táctica del Partido Nacionalista Vasco es la de una construcción nacional vasca de hecho. Más competencias, más acuerdos de colaboración entre Euskadi y Navarra, reducción de la presencia estatal central hasta lo anecdótico, más euskera, cultivo de relaciones clientelares, cambio cultural, borrado de cualquier expresión de España en estos territorios y desde tales bases, un día desconectarse de España sin traumas ni resistencias, sin necesidad de anestesia siquiera. En el desarrollo de tales tácticas coinciden mayormente con sus cada vez más alejados hijos de la izquierda abertzaledeta. Pero ha sucedido ya muchas veces. Ya lo hicieron, por ejemplo, en su respuesta conjunta frente al espíritu de Ermua con la excusa de presuntos ataques al autogobierno vasco. Y hoy día, desde el PNV, vuelven a sacar a relucir la cuestión foral como ariete dirigido contra España. Nación foral, confederación foral, plena reintegración foral. No se cansan, no, pero tampoco se mueven. A lo largo de toda esta evolución, que nos hemos centrado en el nacionalismo, ¿dónde queda la impronta católica del PNV que tanto le marcó en sus inicios? Ciertamente, como impulsor decidido y prematuro, como bien lo saben todos ustedes, de la agenda LGTBQ+, sus referencias al catolicismo hoy se limitan a unas meras y vagas menciones a la trascendencia que hemos mencionado en el artículo número 2 de sus estatutos. Y de hecho, a día de hoy, es uno de los partidos que actúan en España con un mayor número de ateos y agnósticos militantes, conforme recientes estudios demoscópicos, más o menos al nivel de las CUP catalanas. A pesar de todo, sus militantes aseguran que el partido, el viejo Alderdi, según lo llaman, sigue siendo el de siempre. ¿Seguro? ¿Cómo entenderlo?
El PNV nace a lomos del romanticismo, que se nutre de un rechazo moderno de algunos aspectos del racionalismo y la Ilustración. De ahí aquella referencia que sorprendentemente todavía hoy mantiene a Dios y leyes viejas. El PNV nació en una sociedad rural, provinciana, pequeño burguesa y de propietarios rurales, católica e integrista, pero pronto enlazó con los intereses de otros sectores sociales más amplios, como por ejemplo los de algunas familias liberales de potentados locales, caso de la familia Sota. Como posibilistas hijos de la Iglesia, amparó al catolicismo social más moderno de factura francesa y belga. Conquistaría progresivamente a buena parte del clero diocesano y de las órdenes religiosas operativas en nuestras 4 provincias, desplazando al tradicionalista. Fue impulsor de la democracia cristiana subsiguiente a la Segunda Guerra Mundial, y el peso de los católicos y del catolicismo en el partido pues seguirá la suerte de la Iglesia en Vascongadas y Navarra, es decir, a día de hoy se está disolviendo. Lo cierto es que el PNV nunca fue un partido confesional, un partido que representara a la vieja cristiandad como sí lo fueron los tradicionalistas, sino que desde su primer día hizo propia una de las ideas más potentes de la modernidad: el nacionalismo. Por una parte, un constructo disolvente de cualquier idea, principio o valor tradicional, pero por otra parte, aglutinador, voluntarista y movilizador, y más en un tiempo de individualismo extremo como el que vivimos hoy, de fragmentación social y de nostalgia de comunidad. Esa es la fuerza del PNV, constructor y guardián del mito movilizador, oráculo del pueblo vasco, guardián de las esencias, comunidad orgánica, pueblo en marcha, movimiento social, sindicato de intereses y estructura estatal. Tenía previstos varios folios para hablar sobre algunas de las sobre las sombras existentes sobre el futuro del Partido Nacionalista Vasco, porque realmente, aunque pueda parecer que todo les va muy bien, pues existen importantes sombras. Si queréis lo dejamos para el turno de preguntas y respuestas, para las sugerencias que nos quiera hacer Carlos o para vuestras participaciones. Quería hablar en ese sentido, había pensado hablar de sus numerosos casos de corrupción, que la mayoría pues son muy poco tratados, del parcial fracaso de las políticas de normalización lingüística, de algunos elementos que inducen que el modelo económico vasco y navarro sufren muestras de agotamiento, y sus relaciones de competencia con la izquierda abertzale, que amenaza con relevarlo en las próximas elecciones, la lehendakaritza. Resumiendo, el PNV es mucho más que un partido al uso, no es un partido más. Por ello, en nuestro libro Biografía no autorizada del PNV, dado su carácter divulgador pero global, abordamos cuestiones relacionadas con el simbolismo, esvástica, Lauburu, Ikurriña, el papel de los precursores y otros intelectuales orgánicos nacionalistas como Josef Agustín Cao, Sabino Arana, Federico Kruzbig, algo de mitología, Aitor, la inexistente batalla de Padura, las falsificaciones recientes de Iruña Velella, bastante historia, orígenes del PNV, nacionalistas vascos y alaveses en la guerra civil, los asesinatos de derechistas en el Bilbao del PNV en enero del 37, el Pacto de Santoña, el PNV bajo la ocupación alemana y la colaboración del Servicio Vasco de Inteligencia con los servicios secretos anglosajones. Algunas reflexiones jurídicas, especialmente relacionado con el derecho de autodeterminación y el derecho a decidir, el PNV y su relación con el terrorismo, sus grupos de acción, las relaciones con ETA, la perversa dialéctica del árbol y las nueces, el trato otorgado a las víctimas, y también temas de actualidad como es la corrupción política y económica, coartadas ideológicas, me refiero especialmente al fuerismo y al tradicionalismo. Por ello, el libro se ha denominado Biografía no autorizada del PNV, pues presenta una panorámica de algunas de las cuestiones menos amables que este partido viene intentando blanquear o silenciar desde hace décadas.
Como contrapunto a esta historia, por elemental justicia a todas las generaciones de vascos y navarros que hicieron posible España, le hemos incorporado en 2 capítulos a los creadores del concepto de la hispanidad, Ramiro de Maeztu y Zacarías de Vizcarra, y a la figura ejemplarmente moral y libérrima de Joseba Arregui, quien supo evadirse de la Disneylandia Jeltzale. Un vasco ejemplar, al igual que otros que ya no están entre nosotros, como nuestros amigos Fernando García Cortázar y Antonio Beristain Piña, jesuitas y católicos que amaron la verdad, el bien de las personas y a España misma por encima de los cantos de sirena y los imperativos de su entorno. Y muchas gracias. Gracias, Fernando. Te vamos a dejar descansar un ratillo. Y bueno, y ahora abrimos el turno de preguntas y de debate. Me gustaría empezar preguntándole a Carlos cómo ve, después de este repaso por la historia, cómo ve la situación hoy en día, si considera que el PNV pueda ser rehén de la izquierda abertzale en este momento. ¿Qué te parece? Bueno, yo creo que en primer lugar lo que ha quedado claro es lo que comentaba yo al principio y que luego ha insistido Fernando, que el PNV es un partido de trileros, ¿no? En definitiva, le da lo mismo Juana que su hermana para conseguir su objetivo, que es la independencia. Le da lo mismo los nazis que los aliados, ¿no? En definitiva, es un partido, un movimiento al servicio de un objetivo que es la independencia, y si encuentra alguien que le facilita ese tránsito, ese camino, pues ahora le dará lo mismo también el PSOE que el Partido Popular, ¿no? El problema es que haya quien esté dispuesto a pagar el precio que pone sobre la mesa. Es verdad que en estos momentos se encuentran en una situación un tanto atípica, porque el mismo partido que les está dando competencias como la penitenciaria o les permite la renovación de la ley quinquenal del cupo, por otra parte está blanqueando su competencia, que es el brazo político de ETA y que es Bildu. Y en estos momentos el PNV pues ciertamente está muy preocupado por la evolución electoral que se pueda tener en el País Vasco, con un Otegi que yo creo que si no ha vencido ya la condena de inhabilitación que tenía, que no sé si concluía en el 21 o en este año 22, podrá ser candidato también en unas elecciones autonómicas. Yo creo que todavía el PNV, con la red clientelar que ha construido en el País Vasco, lo probable es que gane las próximas elecciones autonómicas, que son en el año 24. Pero es verdad que Bildu es un partido al alza, gracias, entre otras cosas, a la política, primero de Rodríguez Zapatero y ahora de Pedro Sánchez. Y si encuentra un tonto útil, como puede ser en estos momentos Podemos en el País Vasco, pues le puede poner las cosas complicadas al PNV. Aún así, yo creo que 40 años de imposición y de colonialismo y de ocupación de las instituciones y de toda una red clientelar y una ocupación de cualquier asociación cívica, política, profesional, deportiva, pues todavía digamos que concurre dopado a las elecciones y seguramente ganará las próximas elecciones autonómicas.